Buenas tardes, bienvenidos el día de hoy a todos los que están llegando al arte de la PH y que me acompañaron en la clase anterior. Recordemos que este programa es un ciclo que estamos haciendo desde los principios básicos. La semana pasada empezamos desde la propiedad horizontal en la historia, de los orígenes más recónditos de Grecia, Roma. Hicimos un recorrido que nos permitió examinar ampliamente cómo fue el inicio de la propiedad horizontal. Así que todos los que están llegando y los que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la clase anterior, bienvenidos. Recordemos que al final de esta charla que vamos a tener, a ver un espacio en donde tienen la oportunidad de hacer las preguntas, si es de este tema interesante o cualquier tema o duda que tengan. La única condición es que ustedes prendan su cámara, puedan hacer la pregunta y la respondemos como lo hicimos la clase anterior. Y hoy estoy muy emocionada porque cuando hablamos de propiedad horizontal, lo hacemos siempre solo centrados en la ley 675 del 2001. Y es importante, equipo, que partan en pantalla porque hoy, como se los anuncié en la clase anterior, es sobre la historia de la propiedad horizontal, pero aquí en Colombia. He tenido la oportunidad en unas charlas ante el distrito que me han invitado, en donde ampliamente hemos hablado sobre el tema. Y regularmente cuando hablamos del desarrollo en Colombia, asumimos que solo hablamos de edificios y construcciones por etapas o centros comerciales. Recordemos que la propiedad horizontal, lo mencionábamos, hace parte de todo el recorrido de nuestra vida, desde el equipo de oficinas, donde vemos también que hay clínicas que tienen diferentes edificaciones, o hasta nuestra muerte o fallecimiento, porque en los cementerios también es propiedad horizontal. Los que compartimos los fines de semana en centros comerciales también es propiedad horizontal. La propiedad horizontal hoy día hace parte de todo en nuestra vida. Y es así como aquí en Colombia no podemos imaginar de dónde surgió todo esto de la propiedad horizontal. Porque regularmente conocemos que nuestro país tiene una historia de una violencia que nos ha atado a todos y que hemos conocido cuando vimos la historia en la escuela y demás. Sin embargo, aquí en concreto en Colombia hay un hito que marcó la historia de la propiedad horizontal y fue la que permitió en ese recorrido llevarnos a lo que hoy conocemos como el régimen de la Ley 675 del 2001. Quiero que todos los que nos acompañen el día de hoy tenga la oportunidad de ver este recorrido histórico que he diseñado para ustedes y empieza desde la Ley 142 de 1948. Efectivamente, los que tenemos unos añitos conocemos que hay algo muy importante que sucedió, pero que fue desgarrado para nuestro país y fue la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, lo que denominamos como el Bogotazo. Esa ejecución permitió de una forma desagradable que todas las urbes, todas las personas que vivían en el campo se manifestaran de una forma violenta y se fueran al centro de la ciudad de Bogotá para manifestarse en contra de ese asesinato, porque se consideraba que este representante, Jorge Eliezer Gaitán, iba a hacer una transformación en nuestro país. Y al suscitarse este evento tan doloroso, las personas se agolparon en la ciudad y generaron unas turbas enormes que impactaron de tal manera que destruyeron muchas de esas oficinas y esos espacios, y como fueron varios días, lo que hizo fue que ellos se agolparan y terminaran viviendo en esos sitios porque ya muchos de ellos no podían regresar a sus lugares de origen. Imagínense entonces cómo son personas, quiero que nos traslademos todos a ese momento, todas esas personas acostumbradas a vivir en el campo, a vivir de lo que produce la tierra, disfrutar de espacios libres, amplios, donde los vecinos tenían una distancia unos con otros, y llegar por esta situación de violencia a un solo lugar en donde todos se van a reunir sin conocer esas situaciones de vivienda y empezar a regularse con lo que hoy conocemos. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? La historia es mucho más simple que este tema de cronología. Y las leyes fueron suscitándose en la medida que, como pasa muchas de las leyes en nuestro país, la necesidad lo requiere.
¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque efectivamente fue con la ley 142 de 1948 en donde se empezaron a dar esos pininos de lo que hoy conocemos como el régimen. Porque, claro, estas personas que empezaron a vivir en ese tipo de forma, empezaron a tener diferencias en cómo iban a utilizar las áreas, cómo iban a compartir los espacios, qué les correspondía dentro de ese espacio privado. Y obviamente no tuvo nada más que el gobierno empezar a hacer esas regulaciones especiales. Fue aquí en donde esta ley surgió para empezar con unas regulaciones especiales. Ahí posteriormente conocemos un recorrido que les voy a llevar antes hasta la ley 675 de más de 40 años y con una ley que todos conocemos que también es muy joven, que tiene alrededor de 20 años, un poco más, y que es unificada para todo el país. Así que miren que toda la década de los 40 fue una época de grandes cambios, porque solo fue hasta 1959 que surgió este decreto que podemos apreciar aquí, que es el 1335, en donde el contexto de la transformación después del 48, de ese suceso turbulento en nuestra historia, fue lo que permitió, abrió la puerta para la transición que nos introdujo a la propiedad por pisos aquí en nuestro país o en departamentos que conocemos. Toda esta incertidumbre que les he contado que vivieron las personas en esos sitios después de la turbulencia y que conocimos como la ley, se implementó en una forma donde no había una propiedad regular. Fue justo en estos años de ya los 60 y 70 en donde pudimos apreciar como el boom de la construcción de los edificios y fue precisamente aquí donde en el segundo aspecto podemos ver la variación de lo que se iba gestando como decretos en donde se iba ya regulando un poco lo que conocemos como el reglamento de propiedad horizontal. Estos documentos que conocemos, que son importantes por la trascendencia y que sabemos que es como una carta magna, como la guía y la constitución de todo edificio, condominio, centro comercial de propiedad horizontal, se definió con una claridad donde se empezaron a mirar los derechos privados y los derechos de las zonas comunes, como hoy lo conocemos. Y fue también en estas transiciones entre los 60 a 70 donde empezamos a ver lo de los coeficientes de copropiedad que hoy conocemos. Recuerdo que en la clase anterior me hacían la consulta que desde qué momento histórico se iba ya observando el concepto de coeficientes de copropiedad. Y fue en esta precisa época para nosotros en Colombia, porque anteriormente recordemos que hubo un trasegar desde la antigua Grecia, Francia, incluso recordemos que Brasil fue en donde se dio mayor impacto, pero fue aquí en Colombia en esta época en donde se empezó a hablar de coeficientes. Y el verdadero impacto fue determinante en la ley 75. Estos decretos que nosotros observamos de 1970, 1983, no fueron decretos de mayor relevancia. La propiedad horizontal sin duda ha generado un gran impacto a cada uno de nosotros en el tipo de vivienda, pero fue realmente en proyectos que 40 años después, fíjense ustedes, hemos pasado de un Bogotazo de 48 por unos decretos que apenas iban dando las luces de cómo sería el desarrollo de coeficientes, la regulación de propiedad privada, la regulación de propiedades de las zonas comunes, para 40 años después que se gestara un proyecto sin éxito total, que fue el 132 del 93 y el del 95. Y estos cómo se fueron gestando, aunque no tuvieron éxitos, como la situación del país fue cada día más exigente en cuanto al tipo de vivienda por la propiedad horizontal, todas las agremiaciones comerciantes pudieron observar que no había regulaciones claras que permitieran que esas personas tuvieran las reglas de una forma, decirlo, del juego, para que esa convivencia que hoy procuramos y que se promueve en el objeto de la ley 75 se mantuviera.
Así que es así como la forma que se constituye el régimen de propiedad horizontal, los derechos y las obligaciones, los coeficientes de copropiedad, el manejo del gobierno corporativo con el gran órgano como lo conocemos el día de hoy, no lo podemos apreciar sino casi más de 40 años después, cuando los comerciantes, uniéndose las agremiaciones, reforzando este concepto, dieron el gran desafío para que finalmente en 2001 la ley 675 surgiera a la luz. ¿Y por qué? Porque los desafíos se presentaban con una constante. Convivencia, igual lo tenemos el día de hoy. Las tomas de decisiones eran muy complejas porque no había claridad. El mantenimiento, las finanzas no estaban muy reguladas dentro de esa propiedad. Y es así donde esas ventajas o todo el proceso de aprendizaje se compila aquí en esta ley. Y aquí en Colombia el desarrollo ha sido clave. Nosotros somos un país acostumbrados a vivir en extensos terrenos de tierra, en donde teníamos la posibilidad muchos de vivir en casas y cambió de una forma, eh, podría decirle, amplia el concepto. Pasamos de un concepto de los 40 urbano con un crecimiento rápido por la exigencia de la sociedad, por la falta de tierra y por también la migración rural al sector urbano. Todos estos aspectos de las clases medias y trabajadoras fueron generando una exigencia en las ciudades y ahí fue donde empezaron a desarrollarse las grandes urbes que poco a poco vamos conociendo. Como les mencionaba, todo surge por una necesidad, porque esa turbulencia de 1948 que sucedió con Jorge Eliezer Gaitán y que muchos desconocen que fue el gran origen de lo que hoy conocemos como nuestra ley, fue por una necesidad de regulación. Y de regulación porque estamos en una sociedad de leyes y las leyes son las que permiten de una u otra forma que la sociedad pueda regular las situaciones, en este caso cuando hablamos de vivienda, de convivencia, de gobierno, de finanzas y todo lo que implica también la convivencia en propiedad horizontal. Entonces, reiteramos, esta normativa que fue la primera, tengámoslo muy presente, la 182, y hay que dejar claro, la 182 del 48, permite, de una forma permitió que los individuos ya fueran gestando ese concepto de propiedad de las unidades individuales. Y esas unidades individuales, obviamente, era evidente que esos edificios tuvieran unas zonas comunes y se hacía necesario esa regulación. Y continuamos, porque el impacto social, como les mencionaba, y soy muy insistente en que conozcamos la historia para no repetirlas, porque las necesidades surgen o esta ley se gesta, reitero, por la gran necesidad de regulación. Se introdujo una cultura de convivencia y imagínense ustedes cómo es la convivencia de cada una de las personas que tenía unas costumbres muy distintas. Y esto a su vez fue cambiando la dinámica social. ¿Y por qué lo digo? Que la dinámica social, porque venimos del campo, en donde estábamos muy acostumbrados a temas abiertos, a compartir espacios donde colgar la ropa, donde utilizar los baños, donde compartir escenarios, y eso empezó a hacer un cambio social. Es aquí donde les doy un ejemplo que todos los que son muy ávidos en el conocimiento pueden buscar, o las personas que son de mi edad promedio, uno de los edificios pioneros en Bogotá de propiedad horizontal con grandes reconocimientos, fue curiosamente construido en 1949 y ahora la gran pregunta, ¿por qué fue construido en esa fecha? Recordemos que fue en el 48 cuando surgió los eventos de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y obviamente la necesidad generó una mayor organización y es aquí en donde se construye esta nueva edificación que se convirtió en un precedente para futuros desarrolladores a la necesidad que tenía toda la emergente eh, población que llegaba a la ciudad de las zonas rurales. Así que los desafíos es identificar que
evidentemente la expansión era innegable. Después del 50, el 60, que siguiera pensándose que Colombia se construyeran edificios multifamiliares bajo un régimen que regulara esa propiedad horizontal de una forma incipiente, como se venía viendo en el 48, la demanda de vivienda se hizo cada vez mayor. Así que imagínense que no solo un tema de necesidad de cubrir la vivienda, sino también cómo se cubrían esos espacios de urbanismo que cada vez también se hacían más necesarios y que hoy en día tiene un marco legal también independiente a lo que rige la propiedad horizontal, incluso la regulación del suelo. Observemos una imagen que es lo que hoy es evidente para todos nosotros cuando hablamos de propiedad horizontal. Es innegable que pensamos inmediatamente en edificios gigantescos, en grandes ciudadelas, en centros comerciales. ¿Y por qué lo tenemos muy presente, muy pendiente todo? Porque pasamos de una transformación. Por eso quería hacerles este recorrido de nuestra Colombia. Pasar de un impacto de un paisaje rural a todo un paisaje urbano. Aquí tengo a mi izquierda el Gran Lago de Humboldt y la Bogotá de hoy a la derecha. Este es una fuente de cerros de Bogotá. Miren ese cambio impresionante. Esto más adelante vamos a poder apreciar que ha tenido un gran impacto en el medio ambiente, no solo en los aspectos sociales, sino también en el urbanismo, que de una u otra forma se convierte en desafíos para todos los desarrolladores de propiedad horizontal a nivel nacional. Adelante. Este tipo de desafíos, como les mencionaba, se fue adentrando en los años 70 por la expansión, como les mencionaba. Las áreas comunes, recordemos que en el 48 fueron adaptadas de una forma de esas oficinas que no estaban diseñadas para la vivienda urbana. Este desafío con el edificio Nader, que fue el pionero en esos centros recreacionales, pues hicieron que las colectividades fueran un poco más exigentes ya después de los 70. Y aquí fue donde esta ley de 1985, que pudieron ver en el recorrido, introdujo unas innovaciones que quiero que las tengan presentes. Y es este reglamento. Fue justo en esta ley en donde se diseñó lo que conocemos hoy como reglamento y la creación de los órganos de administración que les mencionaba y que hoy conocemos como la Asamblea, el Consejo y demás. Si seguimos hablando, conocemos que el reglamento de propiedad horizontal que es introducido por esta ley ya empieza a mostrar cuáles son, como les mencionaba, las reglas claras. Es decir, todos los que habitamos como propietarios tenemos unos derechos, pero también tenemos unos deberes y eso está inmerso en la convivencia. Y es así como esta ley que es de un gran nivel para el país, cuando desarrolla los órganos de administración, ya formaliza. Y estos son los encargados hasta la fecha de tomar las decisiones colectivas sobre lo que conocemos de la aprobación de los estados financieros, los proyectos de inversión, la elección del consejo, comité de convivencia, revisor fiscal y demás. Y continuando con todo este concepto, lo que les mencionaba, un tema muy importante y que me lo hacían en la clase anterior, los coeficientes de copropiedad. Incluso tuvimos un caso en donde tocaban el tema sobre la participación. ¿Cómo se determina el pago de las expensas dentro de la propiedad horizontal? Y indudablemente que la ley es clara y lo hablábamos, los coeficientes se definen y determinan la participación de cada propietario en las decisiones. Eso, independientemente que estos deseen estar de acuerdo y que tengamos una excelente convivencia, y que no queramos asumir lo que nos corresponde, aquí colocaron un ejemplo claro, un 0,24%, la ley es clara en establecer que la participación es por coeficiente para que todas las personas que están entrando a capacitarse lo tengan muy presente. Adelante. Y es así en donde pasamos. Me encanta este recorrido que les voy haciendo porque fíjense, arrancamos de los años 40, vamos 50, 60, los 70, ahora vamos para los 80. Que veo a muchos que estamos aquí de la época esta de los 70.
hacia arribita o un poco menos. Y los más jóvenes, importante que conozcan más de la historia de la propiedad horizontal. En estos años 80, estos conjuntos residenciales cerrados ofrecieron a las familias unos mayores niveles de seguridad. Recordemos que venimos de construcciones incipientes, en el 49 a 50 las primeras construcciones. Los desarrollos empezaron a ver, los desarrolladores empezaron a ver la construcción, la importancia y la necesidad, pero también una necesidad más allá de la solución de vivienda. Incluso hoy día hay un mayor crecimiento en las amenidades o zonas comunes de propiedades horizontales, pero esto se fue gestando desde los años 80, donde se vio la necesidad de las actividades recreativas, en donde los propietarios querían dentro de sus unidades tener esa experiencia que les permitiera recrearse y compartir de una forma mucho más segura dentro de sus hogares. Y es así cuando finalmente, después de fallido y el impulso que dieron sin éxito de esa ley las agremiaciones, los comerciantes, llegamos aquí, a lo que conocemos como nuestro moderno y unificado régimen de propiedad horizontal, que adaptó de una forma esa desde el 48 en ese recorrido, después de 40 años iniciar con esta ley 675 del 2009. Recordemos que esta ley, a diferencia de Estados Unidos, de México, nosotros tenemos una sola ley para todo el país, lo que permite de una forma que tengamos una sólida ley que permita que a nivel nacional todos pudiéramos conocer. La diferencia, he tenido la oportunidad de compartir con las líderes, sobre todo las de México, en donde dicen que de un estado a otro se les hace complejo tener presente diferentes leyes para regular los condominios o edificios en esas copropiedades. Aquí la ley 675, continuamos, nos permite identificar claramente la adaptación a las normas. El punto más relevante, y creo que ya después de hacer el recorrido que hemos hecho desde el 48, fue el artículo 58 de la ley. Sabemos que el tema de los mecanismos de solución de conflictos en la ley 75 del 2001 es lo que en esencia el legislador, con su objeto de convivencia sana y pacífica y los principios orientadores de la ley, lo que buscaban de una forma es fortalecer que esas diferencias que se manejaban desde el momento del 48 dentro de las propias comunidades se pudieran gestionar a través de estos comités de convivencia o en su defecto ese proceso sancionatorio que finalmente hace el Consejo de Administración. Esta ley, para muchos de los colegas o doctrinantes, dice que tiene muchos vacíos. Sin embargo, los que no son abogados, voy a hacerlo de una expresión menos técnica, existen algo que se llaman las leyes supletorias en derecho. Y este tipo de leyes lo que hacen es tomar del Código de Comercio, cuando hablamos de estos temas, del Código Civil, cuando se trata de líneas civiles, o el evento que manejamos temas de convivencia como el código de policía y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Este tipo de normas a las que está asociada la ley 675 del 2001 permite una gran gestión a los administradores. Por eso es importante que aunque un administrador no tenga su formación en temas jurídicos, que sí esté muy atento a este tipo de leyes que de una forma apoyan su gestión dentro de la propiedad horizontal. Y continuamos con el tema. Aquí fue en esta ley donde cobró gran relevancia de lo que nos observábamos anteriormente y es la persona jurídica. Y muchos de los que me siguen cuando nos vamos a entrar en los temas, esto lo menciona el artículo 4 y 5 de la ley 675 del 2001, y es el reconocimiento, la constitución de esa persona jurídica. Y aquí es donde tiene la connotación del constructor de unos requisitos para poder finalmente darle vida a través de una persona jurídica que es una creación ficticia del Estado, para que esta persona jurídica denominada Palmares del Mar o como se llame en sus copropiedades, pueda ser generador de derechos y contraer obligaciones como si lo hiciera una persona natural.
Continuamos porque esto que ya ha nacido a la vida jurídica permite que los grandes desarrolladores puedan generar proyectos como estos. Es a partir de esta ley en donde toma mayor auge la construcción. Evidentemente, le da un mayor respaldo a los desarrolladores en el sentido que hay una norma clara que identifica hacia dónde se pueden dirigir los nuevos propietarios, cómo pueden regular esa situación de su vida en el nuevo hábitat, si hablamos de residenciales o si hablamos de comerciantes, en el caso de centros comerciales, o finalmente las actividades recreativas o como les mencionaba en cuanto a comité de convivencia. Si continuamos, miramos que esta ley permitió una mayor innovación en la gestión de las copropiedades también, porque dejó de ser la incipiente norma que nosotros conocíamos, pero que fue ajustada a las necesidades del 48 y después de 40 años hacer ese recorrido, a medida que crecían en tamaño y complejidad, de una u otra forma, esta ley le dio unas mayores herramientas para que la administración y ese gobierno corporativo que conocemos como asamblea y consejo tuviera un respaldo para hacerle un mejor seguimiento a sus temas de convivencia, aspectos financieros o incluso al mantenimiento de las áreas comunes que antes era muy escasa y que en medida de los años 80 se convirtieron en áreas de mayor relevancia y que hoy por hoy siguen creciendo en cuanto a amenidades y zonas comunes. Y así avanzando con esto, podemos observar que ha evolucionado muchísimo la propiedad horizontal. Ya no solo hablamos de aspectos residenciales, netamente comerciales, sino que también conocemos las propiedades horizontales, muchas lo que son mixtas. Y estas mixtas permitió que hubiera esa combinación de una forma residencial y empresarial en un solo conjunto. Recordemos que hay una gran connotación y que es preciso señalarla cuando hablamos de la historia, y es que debe estar determinado también por los planes de ordenamiento territorial, urbanismo, y lo traigo porque acabo de terminar un diplomado al respecto y me llama poderosamente la atención porque muchos de los desarrolladores empiezan sus temas de construcción dejando sin observación estos aspectos que en ciudades turísticas están generando conflictos. Le han ofrecido de pronto a posibles compradores, en el caso de ciudades turísticas, la opción de una vivienda de renta corta, pero con un uso de suelo exclusivamente residencial y con licencia exclusivamente residencial. Así como evoluciona y continuamos en el crecimiento de la propiedad horizontal, también evoluciona grandemente el papel del administrador, porque esta ley que conocíamos de 48 y el cambio abismal después de más de 40 años le da una mayor preponderancia al administrador. Incluso la norma exige lo que es la idoneidad. Y una idoneidad, recordemos, no de profesional o exigencia de calificación, pero sí una idoneidad, porque en Colombia ser administrador de propiedad horizontal es un oficio. Y este oficio, cuando hablamos de idoneidad, es conocer que la propiedad horizontal es de una gran responsabilidad porque además de manejar 6 áreas enormes, lo más relevante son las personas, los seres humanos. Y recordemos de dónde viene el desarrollo de la propiedad horizontal. Fue por conflictos, por situaciones difíciles, por regulaciones que hoy día seguimos procurando buscar de la mejor manera cómo continuar evolucionando en el proceso. Y continuamos, porque cuando hablamos también de esta ley 675, conocemos que se desarrolló todo lo que es el gobierno corporativo y el rol aquí de este espacio de consejo de administración le dio también un mayor dinamismo, porque la toma de decisiones, la asamblea, que es el máximo órgano, permitió que estas personas seleccionadas por su comunidad permita tomar las decisiones necesarias, como lo dice el artículo 55 de esta misma ley, para que la persona jurídica, en este caso, denomine ese edificio o conjunto, pueda tomar las decisiones necesarias para su efectivo desarrollo. Así que
Si continuamos observando, la ley 675 dio un amplio margen y el desarrollo en sus orígenes son de gran relevancia e importancia hoy día. Los retos actuales son muchísimos. Sabemos que la ley puede que no sea perfecta, conocemos que está en curso unas propuestas para reformar la ley, particularmente como abogada y con más de una década de trayectoria, les puedo decir que es una ley muy bien estructurada, que esta ley tiene un espíritu de la norma muy bien cimentado, más allá de reformar la ley. Lo que considero y procuro es que el constructor y las personas que tienen la posibilidad de intervenir en este tipo de creaciones de reglamentos de propiedad horizontal deben ser muy precisos en asesorar en que ese reglamento interno sea lo suficientemente detallado, amplio, para que el administrador y la comunidad no requieran de normas supletorias y no se encuentren esos vacíos que tanto observamos y que se quieren llenar con manuales de convivencia que a todas luces no va a cubrir lo que en esencia sí debe hacer un reglamento de propiedad horizontal. Así que en ese reto es en el que nos encontramos ahora, en que hayan unos reglamentos claros, en que hayan unas reglas más detalladas para los propietarios, en que no sea necesario acudir a algo que no está contemplado en la Ley 75 del 2001, que son los denominados manuales de convivencia, que me lo preguntaba en la clase anterior. Esos deben ser unos procedimientos del uso de esas zonas comunes, más no debe ser normas que se creen por las comunidades porque el reglamento debería ser suficiente. Bien lo detalla el artículo 5 de la ley, cuáles son los requisitos y cuáles son las exigencias, y es justo en ese momento en donde deberían plasmarse todas las necesidades de esa comunidad que se va a formar. Aquí, como les mencionaba, de los grandes retos, la participación activa de los copropietarios. Mucho de lo que observamos hoy en día es por la falta de participación, porque dejamos que las cosas sucedan, no queremos hacer parte de las asambleas, no queremos hacer parte del gobierno corporativo y finalmente dejamos en manos de terceros nuestro preciado patrimonio y no cumplimos con uno de los cuatro acuerdos, que además de ser impecables, es preguntar y no suponer, y así se va convirtiendo en retos mayores en una edificación que debería ser la vida mucho más simple. Hoy en día, en la época moderna, el gran reto y lo que se está promoviendo, lo vimos hace poco en Cali, está la sostenibilidad. En los últimos años ha cobrado un gran impulso, incluso después del COVID-19. Nos hemos dado cuenta de la importancia de que se haya una renovación en los servicios públicos, que haya una eficiencia energética, que las personas aprendan a reciclar, en que conozcan la importancia de los espacios verdes en las copropiedades y que sabemos que eso de una u otra forma redunda mucho en el bienestar de todos. Si continuamos con los retos, además de la sostenibilidad, hoy en día las grandes construcciones ya no se pueden manejar como lo hacíamos antes con una contabilidad rudimentaria, con un análisis de zonas comunes muy básicos. Hoy en día los ascensores ya tienen unos llamados por software, la inteligencia artificial llegó para revolucionar la propiedad horizontal. Las personas que han decidido dedicarse a hacer este oficio de administrar y que se está buscando que haya un registro nacional de administradores deben propender en que se implementen plataformas digitales y nuevas tecnologías que permitan ser más eficientes en la administración de propiedad horizontal. Todos estos retos son los que orientan hoy el futuro de la propiedad horizontal. Porque si hablamos de retos adicionales, está las rentas cortas y la vivienda turística que emergen con mayor revolución, sobre todo en las ciudades turísticas. Incluso en las no turísticas se está viendo como un verdadero desafío. Pero el desafío más grande está en el desarrollo urbano sostenible. Quiero decir que cada vez se hace menos fácil la adquisición de tierra y esta falta de adquisición de tierra permite que los urbanismos sean mucho más reducidos.
Por eso en el reto de la sostenibilidad, desde el momento de la edificación, el constructor debe tener la observancia de mantener los niveles que hagan autosostenible en el tema ambiental por la falta de urbanismo general de la propiedad horizontal. Estos retos que continúan llegando y seguirán en la propiedad horizontal hacen que esta historia sea muy interesante. Y continuamos dejando un- una frase grandísima para todos el día de hoy. Y es, la propiedad horizontal, los desacuerdos son sombras pasajeras, pero en cada sombra hay luz y en cada conflicto la oportunidad de reconstruir nuestra convivencia, fuerte como el viento que talla la roca. A mí me encanta dejar esta frase de convivencia en propiedad horizontal y cada día centro más en el ejercicio que los errores o las situaciones complejas lo que hacen son fortalecer a las personas en los procesos. Cada día nos concentramos más en las situaciones complejas, pero son pocas las fórmulas que se presentan para generar luz y contribuir con espacios como este a aquellas personas informadas que conozcan y que atiendan desde su propio espacio lo que se debe hacer para que haya una convivencia armoniosa dentro de su unidad residencial. Pareciera que fuera muy complejo, pero los que estamos acostumbrados a vivir en este tipo de vivienda lo hacemos más fácil y de una forma queremos también que impacte de una forma sencilla en cada una de las personas que nos visitan el día de hoy. Cuando decidimos iniciar con todo este taller en la parte histórica, me he deleitado porque estamos contribuyendo a los que nos visitan directamente y a aquellas personas que de una u otra forma, los que no pueden asistir en este horario, van a nuestro canal de YouTube y pueden ir documentándose. Los invito a que todos los que no pudieron asistir el día de hoy, yo estaré montando la continuidad en el canal de YouTube para que puedan devolver y enriquecer mucho más los conceptos que hemos hablado hoy. Buscando también ampliar este conocimiento, he desarrollado una serie de productos que quiero que los inviten si desean conocer más allá. Si viven en un edificio que requieren que tengan un consejo de administración mucho más informado, manejamos un ebook de cómo ser un excelente consejero para los administradores. Los invito a los que quieren desarrollar lo que yo manejo en redes sociales, puedan entrar a marca personal para administradores y ahí con mucha generosidad les explico cómo hice para conformar este tema de los videos, el contenido, el branding de una marca personal. Y aquellos que tienen sus dudas o inquietudes de esos casos que no lo pueden manejar, sean propietarios, consejeros, administradores, comités de convivencia, manejo consultorías personalizadas. En mis redes sociales yo les respondo de una forma general con el fundamento de la ley. Para yo poder darles una información muy concreta del caso particular, recuerden que cada uno es diferente. Debería leer el reglamento, debería conocer el caso a profundidad y para de esa manera darles un direccionamiento mucho más claro. Recuerden que aquí con el código QR pueden acceder también a nuestras redes y hacer las dudas o inquietudes que tengan más adelante o que no puedan hacer el día de hoy. Finalmente, los quiero invitar a todos los que están en propiedad horizontal, pero que también están interesados en conocer sobre derecho inmobiliario. Los invito este próximo 28 de noviembre para que participen y conozcan cómo funciona el sector inmobiliario, cómo funcionan los avalúos, marketing inmobiliario, atención al cliente y así los que están interesados también en el sector de las bienes raíces puedan documentarse mucho más. Ya en este momento voy a dar un espacio para que mi equipo técnico permita a que los que nos visitan el día de hoy hagan sus inquietudes, sus dudas, que estamos para servirles. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los que no llegaron el día de hoy, recuérdenles que el próximo martes a las 3 de la tarde continuamos con más contenido de esto para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos y de esa forma vayan haciendo un seguimiento y es como si estuvieran capacitándose desde las bases sin necesidad de hacer un diplomado en donde les va a tomar mucho tiempo y si lo hacemos de una forma muy dinámica y personalizada. Equipo, demos paso a las preguntas.
Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron el día de hoy. Me encanta ver gente conocida. Por aquí viva doña Marta, que es una persona experta en todo el sistema de gestión, Diana, Carmen. Tenemos a mis personas de Valledupar con Víctor siguiéndonos por acá, a Adolfo del Portillo y Samuel Pérez. Y muchas personas más acompañándonos el día de hoy. Si tienen alguna duda sobre este tema de la historia de Colombia, bienvenidos. Si tienen alguna pregunta adicional, también recuerden abrir la cámara con muchísimo gusto y les puedo resolver alguna inquietud. Si no, con mucho gusto también me pueden dejar por las redes sociales sus preguntas que también estaremos contestando. Adelante, equipo, si tenemos alguna duda. Recordemos que todos los martes voy a estar aquí a las 3 de la tarde en este desarrollo de la historia. Para la próxima semana ya empezamos con el grueso. Vamos a empezar a desarrollar todo lo que es la ley 675. Y como venimos hablando de las bases, ya hablamos sobre toda la parte de los orígenes de la historia y ahora hablamos sobre la historia en Colombia. Voy a empezar a desarrollar desde las bases de la Ley 675 del 2001 con el objeto, los principios orientadores y lo vamos a hacer de una forma muy dinámica. Este desarrollo de la Ley 675 lo voy a hacer con unas herramientas más prácticas, menos teóricas, que permitan que las personas que se están preparando en temas de propiedad horizontal lo puedan digerir de una forma menos técnica. Si ustedes aprecian en mis videos, lo desarrollo sin tanto tecnicismo jurídico, porque entiendo que todas las personas, muchas no son, su formación no es de abogado, y la idea es que podamos aprenderlo de una forma muy fácil para que cualquier niño que vive en propiedad horizontal puede hacerme comprender de la mejor manera. Por eso no utilizo mucho tecnicismo jurídico, porque en muchas ocasiones nos acompañan abogados y me dicen, doctora, los términos legales no se están utilizando. Y es precisamente porque quiero que todos tengan presentes que busco que sea menos técnico. Aquí estoy hablando de un público muy general y ha sido el gran éxito que ha tenido la sección de buena nota cuando me hacen las preguntas y lo hago de una forma con un lenguaje muy claro, muy sencillo, que cualquier persona, sea colaborador, propietario, órganos de administración o los mismos administradores, lo puedan entender. Por acá tenemos una pregunta de Diana. Diana, encantada de saludarte. Puedes abrir la cámara y hacer la pregunta. Hola, muy buenas tardes. Hola Diana, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, como siempre, muy explicativa, palabras muy sencillas. Jazmín Rosa, tengo dos preguntas. Adelante. La primera, para un conjunto de uso mixto, ¿es obligatorio tener el revisor fiscal? Y la segunda, cuando hablamos de la elaboración del reglamento de propiedad horizontal, ¿quién lo debe hacer? O sea, ¿quién lo elabora? ¿Viene de parte del constructor o ya cuando la asamblea de propietarios está conformada, es ahí donde se inicia la elaboración de este reglamento? Gracias. Me encantan estas preguntas. Vamos a empezar por la segunda, que es la del reglamento. Cuando hablamos de la constitución del reglamento de propiedad horizontal, recordemos que hay un propietario inicial que es el constructor, ¿verdad? Esos constructores tienen unas exigencias que están contempladas en el artículo cuarto y que también lo voy a explicar más a profundidad porque lo que viene ya es entrar en materia de la ley 675 y vamos a empezar desde el principio, desde el objeto. Pero me voy a adelantar. En este artículo cuarto, donde está la Constitución, yo quiero que todos los que me acompañen en estas clases traigan algo muy importante, y es que cada vez que vienen, traigan su ley 75 para que vayamos trabajando de la mano. En esta Constitución dice que un edificio conjunto se somete al régimen de propiedad horizontal mediante la escritura pública registrada en la ORIC, que es la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Pero para poder realizar este reglamento que dice el artículo cuarto, el artículo 5
tiene un contenido, unas exigencias que le dice al constructor que debe cumplir para poder hacer ese registro en la oficina de instrumento público, que es lo que muchos observan, que no, que se ha demorado en el registro, que no me entregan el registro de mi folio de matrícula, que yo tengo que llevar eso al banco como constancia, que no me entregan la propiedad porque todavía no lo han registrado, o el constructor ha tenido errores en la documentación y se lo han devuelto y no lo han podido registrar. Estos contenidos va desde aspectos básicos como el nombre del edificio, conjunto, como se va a llamar la persona jurídica. Además, debe tener claro cuál es el terreno, las dimensiones del mismo, las medidas, los linderos, una escritura previa de urbanismo, la matrícula, cómo se va a individualizar, la identificación de cada uno de los bienes privados, si son 30 unidades privadas, 30 apartamentos, la identificación de cada uno, cuántos metros cuadrados, qué linda a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo de cada unidad privada, los bienes comunes, si va a tener piscina, si va a tener canchas, si va a tener un parque infantil, gimnasio. La destinación de los bienes de dominio particular va a ser un conjunto residencial, va a ser un centro comercial, va a ser mixto. ¿Cómo va a ser? Las especificaciones de seguridad, los manuales, cómo va a ser los mantenimientos, las regulaciones y lo que yo les decía, de las cosas más importantes que no lo tienen muy presente y son las reglas que gobiernan la copropiedad. Aquí es donde se quedan cortos muchos de los asesores de los constructores en donde simplemente copian la ley 675, la pegan en esa escritura y dejan muy abierta y no son muy específicos. Incluso nos hemos encontrado reglamentos de propiedad horizontal donde dice ascensor y uno va a ver la construcción y la construcción ni siquiera tiene ascensores porque se copia y se pega. Son pocos los asesores de constructores en que se toman el trabajo de, al detalle o con la experiencia que nosotros tenemos en asesorar para reformas de reglamento, porque aquí yo realizo reformas a reglamentos de propiedad horizontal o asesoro también a constructores en la constitución, en donde nos tomamos el espacio. Mire, estas son las regulaciones que debe tener un una zona común, la piscina, tenga presente estos horarios, tenga pendiente los horarios de mudanza, tenga presente el manual del uso de las zonas comunes del área privada, ¿no? Que el polarizado sea de esta forma, que tenga rejas o no tenga rejas, que los salones sociales tengan un horario. Son pocos los constructores que dejan ese espacio. Y lo más importante, que esas regulaciones son los que van a hacer más fácil la vida en propiedad horizontal sin necesidad de solo tomar la ley, cortarla y pegarla porque se está dejando de lado algo tan importante como son las normas que regulan la convivencia. Sobre la primera pregunta y es sobre la exigencia del revisor fiscal. Por eso le digo que es tan importante porque a mí me gusta tener un fundamento legal. Y lo dice muy claro el artículo 56 de la ley. ¿Dónde, cuándo es obligatorio la existencia del revisor fiscal? Dice, los conjuntos de uso comercial o mixto estarán obligados a contar con revisor fiscal, contador público titulado con matrícula profesional vigente, inscrito en la Junta Central de Contadores, elegido por la Asamblea. En los conjuntos residenciales no es obligatorio. Hay conjuntos residenciales en donde incluyen eso en el presupuesto porque buscan mayores garantías, porque de pronto las dimensiones de la copropiedad son muy exigentes y un consejo de administración o una asamblea buscando que haya un garante adicional encarga a un revisor fiscal para que éste esté detallado en el presupuesto y cumpla con las funciones que de ley son la de esa inspección y vigilar las finanzas de la copropiedad. Entonces, con eso dejo resueltas las dos inquietudes. Espero haber sido lo suficientemente amplia. Sin embargo, en la medida que avanzamos dentro del desarrollo de estos programas, que son todos los martes a las 3 de la tarde, vamos a seguir ampliando. Gracias, Marta, por estos, sí, estos espacios muy interesantes. La idea es esta, que podamos aquí aclarar las dudas e inquietudes que muchas veces cuando se toman diplomados o clases no se pueden desarrollar. Entonces decidimos con nuestro equipo poder brindar este espacio totalmente gratuito con el ánimo de hacer las formaciones y de invitarlos a seguir construyendo propiedad horizontal y así
Esta serie va a permitir también quedar grabada en YouTube para que ustedes y otras personas más puedan también estar muy bien informados. Recuerden que tenemos todos estos productos disponibles, pueden con el código QR y también recuerden que voy a estar invitándoles, estén muy atentos a las redes en nuestro curso o taller de Derecho Inmobiliario, Gestión Administrativa Inmobiliario, donde voy a tener unos temas muy interesantes para que aprendamos más sobre el sector de los bienes raíces, el marketing inmobiliario, atención y servicio al cliente, avalúos y los temas legales que son tan importantes para el derecho inmobiliario y que no son ajenos a propiedad horizontal. Porque recordemos que en propiedad horizontal las unidades privadas son sujetas a derecho inmobiliario y es importante que conozcamos también esa parte. Bueno, señores, creo ya con esto cumplimos con el espacio de preguntas. Los que acaban de llegar, bienvenidos. Si no tuvieron la oportunidad de ver completa la historia de la propiedad horizontal en Colombia, les estaré informando cuando ya queda en nuestro canal de YouTube para que puedan con toda la calma hacer el seguimiento y vayan observando desde los orígenes de la historia en el mundo y ahora también desde el 48 la propiedad horizontal aquí en Colombia hasta llegar a nuestro régimen que es la ley 675 del 2001. Equipo, ustedes me dirán, no veo más inquietudes por aquí. Ya cumplimos con nuestro horario. Yo encantada y feliz de que estén aquí en el arte de la PH con Jazmín Rosa. Los espero. Gracias, Marta, por esas lindas palabras. Gracias, Diana, por la participación activa. Muchos saludos a todas las personas que han sido mis estudiantes en Valledupar. Bueno, antes de cerrar, por acá tenemos a Samuel Pérez. Adelante, Samuel. Ay, muchísimas gracias por ese emoji, me encantó. Adelante, Samuel, puedes abrir, prender la cámara, por favor, si tienes alguna inquietud. Prendes la cámara y haces la pregunta, Samuel. Adelante, Samuel, antes de cerrar, o me estás enviando solo saludos. Ay, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo grande y muchísimas bendiciones para todos y los espero el próximo martes sin falta a las 3 de la tarde aquí en el Arte de la PH. Muchísimas gracias.